Existe un crimen psicológico documentado en los Evangelios que la humanidad lleva 2000 años sin reconocer. No porque las evidencias estén ocultas, sino porque el patrón se repite con tal precisión en nuestra psique colectiva que nos hemos vuelto ciegos ante él. Carl Jung pasó décadas analizando los registros clínicos de este fenómeno, observando cómo el mismo mecanismo que ejecutó a Jesús opera silenciosamente en cada consultorio psiquiátrico, en cada confesionario, en cada momento donde alguien se aproxima peligrosamente a su totalidad psíquica. Las observaciones clínicas revelan algo perturbador. No matamos a quienes nos amenazan con violencia, matamos a quienes nos confrontan con nuestra fragmentación. Jung descubrió que la crucifixión no fue un sacrificio divino necesario, como la teología cristiana romantizó durante siglos, sino la respuesta predecible del ego colectivo ante la presencia de un self individualizado. Los datos psicológicos son contundentes. Cada vez que emerge un individuo que encarna totalidad psíquica, las masas activan inconscientemente el mismo protocolo de eliminación. No por maldad consciente, sino por un mecanismo defensivo arquetípico que protege la fragmentación colectiva de ser expuesta. Jung documentó este patrón en culturas separadas por océanos y milenios, siempre la misma secuencia: aparición del individuado, fascinación inicial de las masas, reconocimiento inconsciente de la amenaza, proyección de lo sagrado seguida inmediatamente de proyección de lo demoníaco, ejecución ritual. Lo inquietante no es que esto haya ocurrido hace 2000 años en Jerusalén. Lo verdaderamente revelador es que el mecanismo permanece intacto, operando con la misma eficiencia letal en nuestra psique moderna. Jung observó que crucificamos diariamente dentro de nosotros mismos aquello que podría salvarnos, repitiendo en escala individual el crimen colectivo del Gólgota. La Iglesia construyó una narrativa teológica elaborada sobre la necesidad del sacrificio divino, ocultando la verdad psicológica que Jung extrajo de años de análisis clínico. Jesús no fue sacrificado porque Dios lo requería, fue ejecutado porque el ego colectivo no podía tolerar la totalidad que él representaba. Las implicaciones de este descubrimiento transforman radicalmente nuestra comprensión no solo de la crucifixión, sino del funcionamiento más profundo de la psique colectiva humana. Los registros históricos documentan un fenómeno psicológico consistente que precede invariablemente a la ejecución de figuras que encarnan totalidad. Las multitudes oscilan violentamente entre adoración extática y odio homicida en cuestión de días. Jung identificó este patrón no como volubilidad moral de las masas, sino como la manifestación de un mecanismo defensivo del ego colectivo ante la presencia del self individualizado. Los Tumsa evangelios preservan la secuencia con precisión clínica. El domingo Jesús entra en Jerusalén aclamado como el Mesías esperado. Las masas extienden mantos y ramas de palma en acto de veneración absoluta. El viernes esas mismas multitudes gritan exigiendo su crucifixión, prefiriendo liberar a un asesino convicto antes que permitir que Jesús continúe vivo. La teología tradicional atribuye esto a manipulación política de las autoridades o debilidad moral del pueblo. Jung descubrió algo más profundo y perturbador. Las masas actuaron con coherencia psicológica perfecta, ejecutando el protocolo inconsciente que siempre se activa cuando el ego colectivo se confronta con totalidad psíquica. Las observaciones clínicas de Jung en pacientes que se aproximaban a la individuación revelaban el mismo patrón en escala personal. Fases de euforia, donde el ego celebra los avances en el proceso, seguidas abruptamente por ataques internos devastadores, donde todas las estructuras psíquicas se movilizan para sabotear el progreso. El ego individual, como el colectivo, no puede sostener la presencia de la totalidad sin sentirse amenazado en su existencia fragmentada. Los datos históricos sugieren que este mecanismo opera con mayor intensidad, precisamente cuando la figura individualizada no solo encarna el self, sino que invita activamente a otros a seguir ese camino.
Jesús no se limitó a ser un místico solitario en el desierto. Entró en Jerusalén durante la Pascua, el momento de máxima concentración del ego colectivo judío, y proclamó que el reino de Dios estaba accesible para todos. Jung identificó esto como el factor desencadenante crítico. No basta con que alguien alcance individuación, lo intolerable para el ego colectivo es la invitación a que otros lo hagan también, porque si la totalidad psíquica es accesible, entonces la fragmentación colectiva queda expuesta como elección inconsciente y no como condición inevitable de la existencia humana. Los registros de los padres del desierto, de místicos medievales, de reformadores religiosos ejecutados, presentan variaciones del mismo patrón: aproximación a la totalidad, reconocimiento por las masas, inversión súbita de la proyección, eliminación física o psicológica. Jung concluyó que no estamos ante eventos históricos aislados, sino ante la manifestación de una estructura arquetípica del inconsciente colectivo que se activa automáticamente para preservar la fragmentación como norma psíquica de la especie. Carl Jung se encontró por primera vez con este patrón psicológico no en los textos bíblicos, sino en su consultorio del Hospital Burg Hölzli, observando cómo pacientes que progresaban significativamente en su proceso terapéutico desarrollaban súbitamente crisis devastadoras que saboteaban todo el avance logrado. En 1912, mientras analizaba los sueños de una paciente que había alcanzado insights profundos sobre su estructura psíquica, Jung documentó algo inquietante. La mujer soñó que era adorada como diosa por una multitud y luego, en la misma secuencia onírica, esa misma multitud la despedazaba ritualmente. Jung inicialmente interpretó esto como material patológico individual, pero la recurrencia del patrón en múltiples pacientes lo llevó a sospechar que estaba observando algo más profundo, un mecanismo defensivo arquetípico del ego contra la emergencia del self. Durante su ruptura con Freud, Jung experimentó personalmente esta dinámica. Cuando comenzó a desarrollar conceptos que divergían de la ortodoxia psicoanalítica, aproximándose a su propia individuación intelectual, el movimiento psicoanalítico activó contra él el mismo protocolo. Primero fue el heredero designado, el príncipe coronado del psicoanálisis, y súbitamente se convirtió en traidor herético que debía ser expulsado y silenciado. Esta experiencia personal le dio a Jung la clave para comprender la crucifixión desde una perspectiva radicalmente diferente a la teológica. Si el mecanismo operaba en el microcosmos de un movimiento intelectual del siglo XX, era razonable suponer que había operado en el macrocosmos de los eventos de Jerusalén. Jung comenzó entonces un análisis sistemático de los evangelios, no como textos religiosos, sino como registros clínicos de un drama psicológico arquetípico. Leyó las narrativas de la pasión como leía los sueños de sus pacientes, buscando los patrones inconscientes que estructuraban los eventos manifiestos. Lo que descubrió transformó su comprensión tanto del cristianismo como de la psique colectiva humana. Jesús no era simplemente un profeta religioso ejecutado por desafiar autoridades políticas, era la manifestación histórica del self, individualizado, confrontando directamente al ego colectivo en su centro de poder. Jung identificó en los evangelios todos los elementos del patrón que había observado clínicamente. La fascinación inicial de las masas ante la presencia de totalidad, el reconocimiento inconsciente de que esa totalidad amenazaba la estructura fragmentada del ego colectivo, la necesidad psicológica de eliminar aquello que exponía la fragmentación como elección y no como destino. Fue durante sus seminarios de 1940 sobre psicología y religión que Jung articuló explícitamente la hipótesis perturbadora. La crucifixión no fue querida por Dios como sacrificio expiatorio, fue ejecutada por el ego colectivo como acto defensivo contra la individuación. Las autoridades religiosas judías, las masas, Pilato, los soldados romanos, todos fueron instrumentos inconscientes de un mecanismo arquetípico
que opera con la misma precisión que un reflejo fisiológico. Jung había encontrado en los eventos del Gólgota la confirmación histórica de lo que sus observaciones clínicas sugerían. El ego colectivo está estructurado para sacrificar sistemáticamente al self cuando éste emerge amenazando la fragmentación normalizada. Jung comenzó mapeando las características psicológicas específicas que diferenciaban a Jesús de otros líderes religiosos de su época y que explicaban por qué el mecanismo de rechazo se activó con tal intensidad letal. Los evangelios preservan evidencias clínicas contundentes. Jesús no operaba desde el ego inflado del Mesías político que las masas esperaban, ni desde el ego deflactado de la seta que se retira del mundo. Los registros sugieren que operaba desde el self, ese centro de totalidad psíquica que trasciende la dicotomía ego-sombra. Las señales son consistentes: ausencia de culpa neurótica cuando viola normas sociales como curar en sábado o comer con pecadores, ausencia de necesidad de validación externa cuando las masas lo rechazan, capacidad de sostener paradojas sin resolverlas defensivamente, como cuando afirma ser hijo del hombre, hijo de Dios simultáneamente. Jung identificó esto como características del individuo que ha integrado los opuestos y opera desde la totalidad en lugar de identificarse unilateralmente con el ego o con la sombra. Lo perturbador para el ego colectivo no era que Jesús proclamara ser el Mesías. Figuras mesiánicas surgían constantemente en la Judea del siglo I. Lo intolerable era que encarnaba una totalidad psíquica que exponía la fragmentación de todos los que lo rodeaban. Cuando los fariseos intentan atraparlo con preguntas sobre la ley, cuando los saduceos le plantean acertijos teológicos, cuando Pilato le pregunta ¿qué es la verdad?, las respuestas de Jesús consistentemente operan desde un nivel de integración psíquica que deja expuesta la parcialidad defensiva de sus interrogadores. Jung observó que el ego colectivo puede tolerar profetas que denuncian pecados específicos, puede incluso tolerar revolucionarios que proponen nuevos sistemas sociales, pero no puede tolerar la presencia de alguien que simplemente es total, porque esa totalidad funciona como espejo que refleja la fragmentación elegida de las masas. Los evangelios documentan cómo las autoridades religiosas reconocen explícitamente esta amenaza. Caifás declara que es necesario que un hombre muera por el pueblo, no porque Jesús haya cometido crimen alguno, sino porque su existencia misma desestabiliza la estructura psíquica colectiva. Jung identificó aquí el momento crítico, donde el ego colectivo toma conciencia de la amenaza y activa conscientemente lo que había sido un rechazo inconsciente. Las acusaciones formales contra Jesús son reveladoras desde la perspectiva psicológica. Blasfemia, es decir, usurpar la posición de Dios al declararse uno con el principio divino, lo que en términos junguianos significa haber realizado la unión con el self. Sedición, es decir, amenazar el orden establecido, lo que psicológicamente significa que la individuación de uno expone la fragmentación normalizada de todos. Brujería, es decir, operar con poderes que las masas no comprenden, lo que refleja que el self integrado tiene acceso a recursos psíquicos que el ego fragmentado desconoce. Jung concluyó que las acusaciones, aunque formuladas en lenguaje legal y religioso, eran psicológicamente precisas. Jesús representaba efectivamente una amenaza existencial para el ego colectivo porque ofrecía un camino de totalidad que invalidaba toda la estructura de fragmentación sobre la cual se sostenía la civilización. La primera revelación clínica de Jung fue comprender que la ejecución de Jesús no fue un malentendido trágico ni una conspiración política, fue el funcionamiento correcto del sistema inmunológico psíquico del ego colectivo, eliminando aquello que amenazaba su integridad fragmentada. Jung profundizó en el análisis, examinando por qué el ego colectivo experimenta la totalidad psíquica como amenaza mortal en lugar de como promesa de liberación. Sus investigaciones sobre el inconsciente colectivo
revelaron que la fragmentación no es un accidente de la civilización, sino su fundamento estructural. Las sociedades humanas se organizan alrededor de la represión sistemática de contenidos psíquicos que se consideran incompatibles con el funcionamiento social. La sombra individual debe ser negada para participar en el colectivo. La totalidad del self debe ser sacrificada para ajustarse a roles sociales definidos. Jung documentó cómo cada cultura desarrolla mecanismos elaborados para mantener esta fragmentación. Sistemas morales que dividen la psique en aspectos aceptables e inaceptables, roles sociales que exigen identificación parcial con funciones específicas, narrativas colectivas que legitiman la fragmentación como madurez y condenan la totalidad como narcisismo peligroso. Cuando emerge un individuo que ha integrado los opuestos y opera desde el self, todo este edificio de fragmentación organizada se ve amenazado. No porque el individuado ataque activamente el sistema, sino porque su mera existencia demuestra que la fragmentación es opcional y no inevitable. Las observaciones clínicas de Jung sobre pacientes en proceso de individuación revelaban que el mayor obstáculo no era la dificultad técnica de integrar la sombra o dialogar con los arquetipos, sino la presión del ego colectivo que se manifestaba a través de familiares, colegas, instituciones sociales, todos inconscientemente movilizados para sabotear el proceso. Un paciente que comenzaba a expresar aspectos previamente reprimidos de su personalidad encontraba resistencia no porque esos aspectos fueran objetivamente dañinos, sino porque amenazaban los acuerdos implícitos de fragmentación sobre los cuales se sostenían sus relaciones. Jung identificó que el ego colectivo funciona como un organismo que percibe la individuación como enfermedad que debe ser curada o contenida. La totalidad psíquica es diagnosticada como inflación del ego, como narcisismo, como pérdida de contacto con la realidad, cualquier etiqueta que permita patologizar lo que en realidad es salud psíquica. En el caso de Jesús, este mecanismo operó con particular intensidad porque él no se limitó a individuarse privadamente, sino que invitó públicamente a otros a seguir el mismo camino. Sus parábolas sobre el reino de Dios no describen un estado post-mortem, sino una condición psicológica de totalidad accesible aquí y ahora para quien esté dispuesto a integrar los opuestos. Cuando dice que el reino está dentro de ustedes, está formulando en lenguaje místico lo que Jung describiría como realización del self. Cuando proclama que los últimos serán primeros y los primeros últimos, está describiendo la inversión de valores que ocurre cuando se trasciende la identificación unilateral con el ego. Jung observó que estas enseñanzas no eran metáforas espirituales abstractas, sino instrucciones técnicas de individuación formuladas en el lenguaje disponible en la cultura judía del siglo I. Lo perturbador para el ego colectivo era precisamente esta accesibilidad. Si cualquiera puede realizar el self, entonces las jerarquías basadas en fragmentación pierden legitimidad. Las autoridades religiosas que administran la culpa colectiva pierden función. Las estructuras sociales que exigen identificación parcial con roles se vuelven obsoletas. Jung concluyó que el ego colectivo enfrentaba una amenaza existencial genuina, o eliminaba a quien encarnaba la posibilidad de totalidad, o toda la estructura civilizatoria basada en fragmentación se desmoronaba. La elección fue predecible: sacrificar al individuo para preservar el sistema. Lo que hace este crimen particularmente eficiente psicológicamente es que el ego colectivo logró transformar el acto de autodefensa en narrativa de sacrificio divino, haciendo que la víctima aparezca como voluntaria cooperadora de su propia ejecución y que los ejecutores se perciban como instrumentos de un plan superior. Jung identificó que la crucifixión activa un arquetipo específico del inconsciente colectivo, el sacrificio del héroe individuado que debe morir para que el ego colectivo preserve su fragmentación. Este arquetipo opera transculturalmente con variaciones en la forma pero constancia en la estructura. El individuo que alcanza totalidad
es reconocido inicialmente como Salvador, proyección de las esperanzas colectivas de redención, pero cuando se hace evidente que su totalidad no puede ser apropiada por el ego fragmentado, sino que exige transformación radical de cada individuo, la proyección se invierte y el Salvador se convierte en amenaza que debe ser eliminada. Los mitos de Osiris despedazado por Set, de Dioniso descuartizado por los titanes, de Prometeo encadenado por desafiar a los dioses, todos preservan variaciones de este patrón arquetípico. Jung observó que estos no son simplemente historias sobre dioses, sino registros de dinámicas psicológicas reales. El self emergente es sistemáticamente sacrificado por las fuerzas del ego colectivo. Lo distintivo del caso de Jesús es que los evangelios preservan el registro histórico con suficiente detalle para permitir análisis clínico de cómo opera el mecanismo en tiempo real. La secuencia es instructiva. Jesús entra en Jerusalén como rey mesiánico. Las masas lo reciben con ramas de palma y aclamaciones. Proyectan sobre él todas sus fantasías de liberación política y restauración nacional. Durante esa semana procede a desmantelar sistemáticamente cada proyección. Expulsa a los mercaderes del templo, demostrando que la religión institucionalizada es cómplice de la fragmentación. Debate con las autoridades, exponiendo que su conocimiento de la ley es defensa contra el conocimiento del self. Pronuncia parábolas que hacen evidente que el reino que ofrece no es revolución política, sino transformación psicológica individual. Las masas reconocen progresivamente que este Mesías no los salvará de los romanos, sino que los confronta con su propia fragmentación. No les dará poder colectivo, sino que exige que cada uno realice individualmente el trabajo de integración. La decepción es devastadora, y el ego colectivo ejecuta la inversión de la proyección. Si no es el Salvador esperado, entonces debe ser el enemigo temido. Jung notó que esta inversión ocurre con velocidad y totalidad, que solo son explicables por mecanismos inconscientes. El mismo arquetipo que genera la proyección positiva contiene ya en sí mismo la semilla de la proyección negativa. El héroe y el villano son dos caras de la misma estructura arquetípica, y el ego colectivo oscila entre ambas dependiendo de si la figura sirve o amenaza su fragmentación. El proceso de la crucifixión misma está cargado de simbolismo psicológico que Jung analizó en detalle. Jesús es despojado de sus vestiduras, es decir, de toda identidad social y rol cultural, reducido a la desnudez que representa el self sin máscaras del ego. Es coronado con espinas en parodia de su realeza, es decir, la totalidad psíquica es ridiculizada como pretensión absurda. Es elevado entre dos criminales, es decir, equiparado con la sombra colectiva que la sociedad ha expulsado. Es clavado en posición de cruz, símbolo de los opuestos que ha integrado y que ahora son usados para torturarlo. Muere público y humillado para que su fracaso aparente desacredite completamente el camino de individuación que representaba. Jung concluyó que cada elemento del proceso de crucifixión funciona psicológicamente para neutralizar la amenaza que la totalidad representaba. Si el individuo más integrado psíquicamente de su generación termina ejecutado como criminal, entonces el mensaje implícito es que la individuación conduce a la destrucción y la fragmentación es el único camino seguro. El ego colectivo no solo mata el cuerpo, mata la posibilidad misma de que otros sigan ese camino. Lo que hace la narrativa particularmente efectiva es la transformación teológica posterior. La Iglesia convirtió este crimen psicológico en doctrina de salvación, enseñando que Jesús murió por nuestros pecados cuando en realidad murió por nuestra fragmentación, ejecutado por el ego colectivo que no podía tolerar su totalidad. Jung extrajo de su análisis de la crucifixión implicaciones que transforman radicalmente nuestra comprensión tanto de la religión como de la psicología profunda. La primera implicación es que el cristianismo histórico construyó su teología sobre el encubrimiento sistemático del crimen psicológico que está en su origen.
Al convertir la ejecución de Jesús en sacrificio divino necesario, la Iglesia logró algo psicológicamente brillante. Transformó el acto por el cual el ego colectivo rechazó la totalidad en el evento fundacional de salvación. Esto permite que los cristianos celebren precisamente aquello que deberían lamentar, que adoren el símbolo de la cruz sin reconocer que representa su propia incapacidad de sostener la presencia del self individualizado. Jung observó que esta inversión no es consciente y maliciosa, sino el funcionamiento natural de los mecanismos de defensa del ego colectivo. Cuando el crimen es demasiado perturbador para ser reconocido, se transforma en virtud. La doctrina de la expiación vicaria, que enseña que Jesús murió para pagar por nuestros pecados, oculta la verdad psicológica. Jesús murió porque nuestra fragmentación no podía tolerar su totalidad. No murió para salvarnos de un Dios airado, murió porque nosotros no podíamos soportar ser salvados de nuestra fragmentación. La segunda implicación es que el mecanismo que operó en la crucifixión sigue operando intacto en la psique moderna. Jung documentó cómo pacientes que avanzan significativamente en el proceso de individuación encuentran resistencia creciente no de fuerzas externas abstractas, sino de sus propias estructuras de ego que movilizan todas sus defensas para sabotear el progreso. El ego interno replica el comportamiento del ego colectivo, celebra inicialmente los avances como si fueran fortalecimiento de su propio poder, pero cuando reconoce que la individuación significa su relativización frente al self, activa protocolos de autosabotaje. Pacientes desarrollan súbitamente crisis que destruyen relaciones, arruinan carreras, generan comportamientos autodestructivos, todo para evitar dar el paso final hacia la totalidad. Jung concluyó que cada uno de nosotros lleva dentro un Sanedrín que juzga al self emergente, un Pilato que se lava las manos de la responsabilidad, una turba que grita pidiendo crucifixión. No crucificamos una vez hace 2000 años, crucificamos continuamente dentro de nosotros mismos aquello que podría salvarnos. La tercera implicación es que la resurrección, interpretada psicológicamente, representa la indestructibilidad del self frente a los ataques del ego. El ego colectivo puede matar el cuerpo del individuado, puede suprimir las manifestaciones externas de totalidad, pero no puede eliminar el arquetipo mismo del self, que continúa emergiendo generación tras generación. Jung observó que cada época produce figuras que encarnan totalidad psíquica, y cada época las sacrifica, pero el patrón mismo de individuación permanece disponible en el inconsciente colectivo esperando ser realizado. La resurrección, en este sentido, no es evento milagroso único, sino símbolo de que la totalidad psíquica sobrevive a todos los intentos del ego de suprimirla. La cuarta implicación, quizás la más perturbadora, es que la religión institucionalizada funciona en gran medida como mecanismo para prevenir precisamente aquello que sus fundadores encarnaban. La Iglesia, que se construyó sobre la memoria de Jesús, desarrolló sistemas elaborados de doctrina, ritual, jerarquía y moral que tienen el efecto psicológico de mantener a los creyentes en estado de fragmentación controlada. Se adora al individuo que alcanzó totalidad, pero se prohíbe el proceso de individuación que lo llevó allí. Se celebra la figura de Cristo, pero se condena como herejía cualquier intento de realizar internamente lo que Él realizó. Jung identificó esto no como hipocresía consciente, sino como el funcionamiento natural del ego colectivo religioso. La institución existe para administrar la fragmentación, no para facilitar la totalidad. Permitir que los individuos realicen el self haría obsoleta la función mediadora de la Iglesia. Por lo tanto, la institución tiene interés inconsciente en mantener a sus miembros en dependencia perpetua. La última implicación es que reconocer la crucifixión como crimen psicológico del ego colectivo transforma radicalmente el significado de la fe cristiana. Ya no se trata de creer en doctrinas sobre sacrificio expiatorio, sino de reconocer nuestra participación en el mecanismo que sacrifica la totalidad. Ya no se trata de ser salvados por la muerte de otro,
sino de asumir la responsabilidad de dejar de crucificar el self dentro de nosotros mismos. Jung sugirió que el verdadero cristianismo, no el institucionalizado sino el psicológico, consiste en reconocer que somos simultáneamente los ejecutores y lo ejecutado, que llevamos dentro tanto al ego fragmentado, que crucifica, como al self total que es crucificado, y que la salvación no viene de adorar al crucificado, sino de detener la crucifixión. Jung identificó los mecanismos psicológicos específicos que permiten que el ego colectivo ejecute la crucifixión del self, mientras se experimenta a sí mismo como víctima o como instrumento de justicia divina. El primer mecanismo es la proyección en masa. El ego colectivo proyecta sobre el individuo totalizado tanto sus aspiraciones más elevadas como sus temores más profundos. Inicialmente, proyecta sobre Jesús la imagen del Mesías Salvador, el ego inflado que resolverá todos los problemas externos sin exigir transformación interna. Cuando esta proyección no se sostiene, porque el individuo real no corresponde a la fantasía proyectada, el ego colectivo no retira la proyección, sino que la invierte. Ahora proyecta sobre la misma figura todo lo demoníaco, convirtiéndolo en chivo expiatorio que carga con la sombra colectiva. Jung observó que este mecanismo permite que las masas crucifiquen sin sentir culpa. No están matando a un hombre inocente, están eliminando al enemigo de Dios y de la nación. La proyección hace que el crimen se experimente como acto de justicia. El segundo mecanismo es la disociación de la responsabilidad. Cada actor en el drama de la crucifixión se experimenta como eslabón sin responsabilidad en una cadena de causalidad que parece inevitable. Los fariseos argumentan que solo protegen la pureza de la ley. Pilato se lava las manos afirmando que solo ejecuta lo que el pueblo demanda. Los soldados solo cumplen órdenes. Las masas solo expresan lo que las autoridades ya decidieron. Jung identificó esto como fragmentación operando a nivel colectivo. Nadie asume la totalidad del acto, cada uno solo reconoce su fragmento. Esta disociación permite que el crimen más atroz se cometa sin que ningún individuo sienta el peso total de la responsabilidad. Es el ego colectivo, operando como entidad disociada, donde ninguna parte reconoce lo que el todo está haciendo. El tercer mecanismo es la racionalización teológica. El ego colectivo construye narrativas que transforman el crimen en necesidad divina. Caifás articula explícitamente esta racionalización cuando declara que es conveniente que un hombre muera por el pueblo. Lo que es conveniencia psicológica para el ego colectivo se presenta como mandato divino. Jung observó que este mecanismo alcanza su expresión más elaborada en la teología paulina y patrística, que transforma la crucifixión en sacrificio expiatorio querido por Dios desde la eternidad. Lo que fue ejecución por parte del ego colectivo defensivo se reinterpreta como autosacrificio voluntario del Hijo de Dios. Esta racionalización es psicológicamente genial, porque logra que las generaciones futuras no solo eviten reconocer el crimen, sino que lo celebren como el mayor acto de amor divino. El cuarto mecanismo es la identificación con el agresor. El ego colectivo religioso enseña a los creyentes a identificarse con quienes crucificaron, no reconociendo el crimen, sino repitiendo el patrón. La doctrina de que todos somos pecadores cuyo pecado hizo necesaria la crucifixión distribuye la culpa de tal manera que se vuelve abstracta y manejable, evitando el reconocimiento específico de que el ego fragmentado es el ejecutor directo del self totalizado. Jung observó que los cristianos rezan «Por mis pecados murió en la cruz», sin reconocer que el verdadero pecado es la fragmentación que hace imposible tolerar la totalidad, y que ese pecado se comete activamente cada vez que el ego sabotea la individuación. El quinto mecanismo es la institucionalización del trauma. La Iglesia construye toda su estructura ritual alrededor de la representación constante de la crucifixión. Cada misa católica es reenactment del sacrificio. Cada Viernes Santo se medita en las estaciones del Vía Crucis. Toda la arquitectura y arte cristiano
gira en torno a la cruz. Jung identificó esto como compulsión de repetición colectiva. El trauma del crimen contra el self se ritualiza de tal manera que se repite sin cesar, pero sin que nunca se procese o reconozca como lo que es. La repetición ritual mantiene el evento presente, pero disociado de su significado psicológico real. El sexto mecanismo, quizás el más pernicioso, es la apropiación de la víctima. El ego colectivo que ejecutó a Jesús procede a construir toda su identidad alrededor de la adoración a su víctima. Los cristianos se definen por la cruz, llevan el símbolo del instrumento de tortura como joya, construyen iglesias en forma de cruz, pero todo esto sin reconocer que el símbolo representa su propio crimen. Jung observó que esta apropiación permite que el ego colectivo se experimente como seguidor devoto, mientras perpetúa exactamente el patrón que destruyó al fundador. La Iglesia adora a Cristo, mientras crucifica sistemáticamente el proceso de individuación en sus miembros. Adora la totalidad en figura histórica muerta, mientras reprime la totalidad en individuos vivos. Jung concluyó que estos mecanismos operan con tal eficiencia que el ego colectivo ha logrado mantener durante 2 milenios el encubrimiento del crimen original, transformándolo en narrativa de salvación que perpetúa precisamente la fragmentación que hizo posible el crimen. Reconocer estos mecanismos no es ejercicio académico, sino paso necesario para detener la crucifixión interna del self que cada individuo perpetra usando las mismas dinámicas que operaron en el Gólgota. Jung investigó por qué la religión cristiana institucionalizada no solo no reconoció el crimen psicológico en su origen, sino que construyó elaborados sistemas teológicos que lo encubren. La respuesta no está en conspiración consciente, sino en la naturaleza misma de la institución religiosa como expresión del ego colectivo. Una religión que reconociera que su fundador fue ejecutado por el ego colectivo, defensivo ante la totalidad psíquica, tendría que admitir que la fragmentación no es pecado individual, sino estructura colectiva, que la salvación no viene de adherirse a doctrinas, sino de realizar individualmente el proceso de individuación que el fundador encarnó, y que la institución religiosa misma puede ser obstáculo para la totalidad en lugar de camino hacia ella. Estas admisiones desmantelarían la función misma de la religión institucionalizada. Jung observó que las instituciones religiosas existen para administrar la relación entre el ego colectivo fragmentado y lo sagrado, manteniendo lo divino a distancia segura, donde puede ser adorado sin que transforme radicalmente la psique de los creyentes. La función del sacerdote, del ritual, de la doctrina, es mediar entre el fiel y lo luminoso, de manera que el encuentro sea controlado y no devastador. Si se reconociera que Jesús fue ejecutado precisamente porque encarnaba totalidad accesible, sin mediación institucional, toda la estructura de mediación perdería legitimidad. Por eso la Iglesia desarrolló la doctrina de que Jesús es único Hijo de Dios, cuya naturaleza divina es inaccesible para humanos ordinarios. Esta doctrina tiene el efecto psicológico de colocar la individuación que Jesús alcanzó fuera del alcance de los creyentes. Pueden adorarla en Él, pero no realizarla en sí mismos. Jung identificó esto como defensa elaborada del ego colectivo religioso contra la amenaza que su propio fundador representaba. La teología de la expiación vicaria cumple función similar. Enseña que la salvación viene de creer que Cristo murió por nuestros pecados, no de realizar el trabajo psicológico de integración que Él realizó. Esto permite que los cristianos se identifiquen como salvados sin transformarse, que adoren la totalidad sin alcanzarla, que celebren la cruz sin reconocer que representa su propio rechazo de la individuación. Jung observó que generación tras generación de teólogos refinaron estas doctrinas sin reconocer que estaban construyendo defensas cada vez más elaboradas contra el proceso transformador que su religión supuestamente promovía. El desarrollo del dogma cristiano
muestra patrón consistente. Cada controversia teológica, cada concilio ecuménico, cada definición dogmática, tuvo el efecto de alejar más la posibilidad de individuación de los creyentes ordinarios. La doctrina de la Trinidad hace imposible identificarse con Cristo porque Él es segunda persona de Dios mismo. La doctrina de la Inmaculada Concepción de María crea madre sin sombra, imposible de emular. La doctrina de la inspiración inerrante de las Escrituras coloca la verdad en textos externos en lugar de en la experiencia psíquica interna. La doctrina de la sucesión apostólica concentra la autoridad espiritual en jerarquía institucional en lugar de en la individuación de cada creyente. Jung concluyó que el desarrollo histórico del cristianismo puede entenderse como elaboración progresiva de defensas del ego colectivo contra la posibilidad de que los individuos realicen lo que Jesús realizó. La Iglesia también desarrolló mecanismos para patologizar y suprimir cualquier emergencia de individuación genuina en sus miembros. Los místicos que reportaban experiencias directas de lo luminoso eran sospechosos de herejía. Los reformadores que intentaban retornar a la experiencia original eran excomulgados o ejecutados. Los santos eran canonizados solo después de muertos, convertidos en objetos de veneración que no amenazaban la estructura institucional. Jung observó que la Iglesia podía tolerar totalidad solo en figuras históricas muertas, nunca en miembros vivos que pudieran inspirar a otros a seguir el mismo camino. La Inquisición y la caza de brujas representan momentos donde el mecanismo de supresión operó con particular violencia, pero Jung argumentó que el mismo mecanismo opera de formas más sutiles en toda la historia del cristianismo institucional. La razón por la cual el encubrimiento fue tan efectivo es que la narrativa teológica que lo sostiene ofrece beneficios psicológicos reales al ego fragmentado. La promesa de salvación sin transformación, la pertenencia a comunidad sin necesidad de individuación, la experiencia de lo sagrado sin el terror de la integración con el self. La religión institucionalizada ofrece fragmentación confortable adornada con simbolismo de totalidad. Para las masas que no están preparadas o dispuestas a emprender el proceso de individuación, esto es preferible a la alternativa que Jesús representaba: totalidad que exige muerte del ego. Jung no condenaba esto como simple hipocresía, sino que lo reconocía como el funcionamiento inevitable del ego colectivo religioso. Pero insistía en que quienes buscan genuinamente totalidad deben reconocer que la religión institucionalizada, precisamente por su función de administrar la fragmentación, puede convertirse en obstáculo mayor que las tentaciones mundanas obvias. El encubrimiento del crimen psicológico original no es error histórico que puede corregirse con mejor teología, es la función misma de la teología institucional: proteger al ego colectivo de reconocer lo que hizo y lo que continúa haciendo cada vez que sacrifica la totalidad para preservar la fragmentación. La revelación final de Jung sobre la crucifixión desmantela 2000 años de interpretación teológica y nos confronta con verdad psicológica perturbadora. No fuimos salvados por la cruz, fuimos expuestos por ella. La ejecución de Jesús no fue sacrificio divino que paga por pecados. Fue el momento donde el ego colectivo humano reveló su incapacidad fundamental de sostener la presencia de la totalidad psíquica. Cada elemento de la narrativa de la pasión que la Iglesia convirtió en doctrina de salvación es en realidad evidencia del crimen. Las multitudes que gritan «crucifícalo» demuestran cómo el ego colectivo rechaza violentamente aquello que expone su fragmentación. Pilato, lavándose las manos, demuestra la disociación de responsabilidad que permite que el crimen se cometa sin culpa consciente. Los soldados echando suertes por las vestiduras demuestran la banalización de la destrucción de la totalidad. La burla de los transeúntes demuestra cómo el ego ridiculiza lo que no puede integrar. Jung nos deja con reconocimiento devastador: este crimen no ocurrió una vez en Jerusalén hace 2 milenios. Ocurre constantemente dentro de cada psique individual y en cada dinámica colectiva.
Cada vez que saboteamos nuestro propio proceso de individuación por miedo a la totalidad, estamos replicando el Gólgota. Cada vez que las instituciones suprimen la emergencia de individuos totalizados, están clavando la cruz nuevamente. Cada vez que la sociedad patologiza la salud psíquica genuina y normaliza la fragmentación, está eligiendo a Barrabás sobre Cristo. La pregunta que Jung nos plantea es devastadoramente simple. ¿Continuaremos crucificando el self dentro de nosotros o finalmente permitiremos que la totalidad emerja, aunque esto signifique la muerte del ego fragmentado que hemos confundido con nuestra identidad? No hay posición neutral en este drama psicológico. O somos instrumentos conscientes de individuación o somos instrumentos inconscientes del ego colectivo que sacrifica la totalidad. La cruz no nos salvó, nos juzgó y continúa juzgándonos cada vez que elegimos fragmentación confortable sobre totalidad aterradora. Jung entendió que reconocer esto no es ejercicio intelectual sino llamado a la acción psicológica más radical, detener la crucifixión interna, permitir que el self emerja, sostener la totalidad, aunque el ego proteste, aunque las estructuras colectivas presionen para el retorno a la fragmentación. Este es el verdadero significado de tomar la cruz, no adorar el símbolo del crimen, sino reconocer nuestra participación en él y elegir conscientemente detenerlo. El cristianismo que Jung revela no es religión de salvación fácil por creencia en doctrinas, sino camino psicológico devastador de transformación que exige que dejemos de ser ejecutores del self para convertirnos en realizadores del self. Las implicaciones son radicales para cualquiera que tome este análisis en serio. La religión institucionalizada no es el camino, sino frecuentemente el obstáculo. La totalidad no es regalo divino, sino trabajo psicológico que debe realizarse individualmente. Y el ego debe morir no metafóricamente en ritual, sino concretamente en el proceso de individuación. Jung nos deja frente a elección ineludible. Podemos continuar adorando al crucificado mientras crucificamos nuestra propia totalidad, o podemos finalmente reconocer el crimen, asumir la responsabilidad de detenerlo y emprender el camino que Jesús encarnó y que el ego colectivo ha estado suprimiendo durante 2 milenios. La pregunta no es si creemos en Cristo, sino si estamos dispuestos a dejar de crucificarlo dentro de nosotros. No se trata de fe religiosa, sino de valentía psicológica para enfrentar la totalidad que nuestro ego fragmentado ha estado rechazando. Este es el verdadero escándalo de la cruz que la teología nunca reveló. No muestra el amor de Dios, sino el terror del ego colectivo ante la totalidad, y nos confronta con la verdad de que somos simultáneamente los crucificadores y aquello que debe ser crucificado para que la totalidad emerja. Jung nos devuelve el cristianismo no como religión de consuelo, sino como llamado psicológico radical a la transformación. ¿Continuarás crucificando tu self o finalmente permitirás la resurrección de la totalidad que llevas dentro? La elección no es teológica, sino psicológica, y las consecuencias no son para la vida después de la muerte, sino para la vida que estás viviendo ahora. Cada momento de fragmentación elegida es un clavo más en la cruz interna. Cada acto de integración consciente es un paso hacia la individuación que Jesús encarnó y que el ego colectivo ha estado suprimiendo porque expone la mentira fundamental sobre la cual se construyó la civilización, que la fragmentación es inevitable cuando en realidad es una elección inconsciente que hacemos momento a momento por miedo a la totalidad.